bueno, pues ya estamos grabando la sesión, pues para que quede también para los compañeros. Entonces vamos a colocar acá, por favor, tu nombre completo, ¿ok? Esto, pues, por favor, bien, para que pues bueno, podamos nosotros revisar posteriormente tus actividades. Bueno, ya después de esto, pues ya sabes, le damos a entrar. Voy a poner el chat por este lado para que no nos interrumpa. Ahí está, por aquí está. Y esto vamos a ponerlo por acá, ¿no? Para que no, tampoco nos genere interferencia visual. Bueno, pues bien. La primera sentencia creo que es la que logramos hacer porque pues es la más, no la más, vamos, ninguna es difícil, pero pues sí, de alguna forma, la primera práctica es la sentencia pura de select, ¿no? Es decir, que no tiene ningún tipo de agregado de función o algún tipo de parametrización adicional y solamente es la consulta, ¿no? Entonces, aquí lo único que nos están pidiendo es que despleguemos los 22 primeros datos de la tabla de usuarios, ¿no? Entonces, ponemos, bueno, nos están diciendo que coloquemos aparentemente todos los datos, entonces vamos a proceder a colocar select asterisco, que el asterisco en este caso va a representar todos los datos, from el nombre de la tabla. En este caso, la tabla se llama usuarios, ¿no? Y tenemos que agregar limit 22, porque observamos que estamos visualizando solamente 22 registros. ¿Qué sucede si nosotros no colocamos limit 22? Bueno, lo que va a suceder es que al darle clic aquí, pues se va a desplegar, vamos, una lista con los 42 registros. Y el ejemplo, o vamos, el objetivo es que nuestra lista quede exactamente como la que tenemos a la izquierda. Entonces, en este caso le vamos a poner limit 22. Ahí está. Ponemos limit 22 y entonces ya tenemos una tabla, o generamos la tabla en nuestra aplicación de práctica, idéntica a la que nos están solicitando por, bueno, en la práctica, ¿no? Muy bien. Esta creo que es la que logramos realizar. ¿Ok? Muy bien. Después viene la práctica número 2. De hecho, igual, si gustas, me vas comentando cuando tengas algún problema y me detengo y explicamos nuevamente esa práctica. ¿Ok? Entonces, la práctica número 2 nos dice que la base de datos que vamos a trabajar también se llama usuarios, pero vamos a desplegar ya no 22, ahora solamente 10 registros. Y el comentario que nos hacen es que los títulos, observemos los títulos de las columnas de la tabla, porque ya no están como están definidos en los campos, pero los campos en la tabla de la base de datos, sino que tiene ciertas características. Entonces vamos a realizar esto, ¿no? De entrada vemos que ya no nos están solicitando desplegar todos los campos, solamente tenemos que desplegar el ID, el usuario y la especialidad. Entonces vamos a colocar esto. Select, ya no ponemos el asterisco, que el asterisco significa todos los campos, sino que vamos a utilizar los nombres de los campos que nos están solicitando. En este caso va a ser ID, después usuario y por último el campo especialidad. ¿De qué tabla? De la tabla usuarios. ¿Cuántos registros? 10. Entonces ponemos limit 10. Ejecutamos y vamos a ver que ya tenemos la tabla, pero no tiene el mismo nombre los títulos de las columnas, ¿no? Porque acá dice usuario en mayúscula y acá tenemos usuario en minúscula. Aquí tenemos especialidad y del lado que nos solicitan dice especialidad del alumno. Entonces tenemos que cambiarle o sustituir el título de la columna. ¿Cómo hacemos esto? Recuerden que esto lo hacemos con as, y vamos a colocar aquí el texto como nos solicitan, en este caso como está aquí. Coma, especialidad, y vemos que especialidad nos piden que no la despleguemos de esta forma, sino que la despleguemos de esta forma, con especialidad del alumno. Entonces, esto lo tenemos que poner en esta parte. Como especialidad del alumno. Pero como contiene caracteres no válidos, que en este caso es el espacio en blanco,
este nuevo título deberá estar entre comillas para que no nos genere error. De hecho, permítanme por escribir mal, creo acá, especialidad, ahora sí, y cerramos comillas. Ejecutamos nuevamente esta consulta y entonces, ahora sí, nuestra tabla que se genera es exactamente igual como la que nos están solicitando. Muy bien. Recuerda, por favor, recuerden cuando tengan alguna duda, pues nada más me comentan para que pues podamos nosotros pues voy a repetir el ejercicio, ¿no? No pasa nada. Muy bien, la práctica 3, entonces, si todo vamos bien, vamos a la 3. La práctica 3 dice base de datos usuarios, máximo 10 registros, y que observemos los títulos de las columnas de la tabla. Entonces, vemos que en los campos de los títulos de la tabla, pues como en el ejercicio anterior, pues tenemos que cambiarlo. Y vemos aquí que viene un campo que se llama longitud de nombre. Y este campo no está en la tabla, porque la tabla solamente tiene ID, usuario, pass, permiso, especialidad y curso. No viene el campo longitud del nombre. Entonces, quiere decir que es un campo que con una función tenemos que generarla. ¿Ok? Como nos dice ahí el título, es la longitud del nombre. Es cuántos caracteres o cuántos dígitos contiene nuestro campo, ¿no? Nuestra información grabada en el campo usuario. Entonces vamos a hacer esto. Lo primero que tenemos que hacer es el select con los campos que tenemos que desplegar. Entonces, select ID, campo usuario, el campo especialidad y el campo longitud nombre, que no lo tenemos, pero lo vamos a generar. ¿Cómo hacemos esto? Pues porque tenemos la opción de la función length que nos devuelve la longitud de un campo. En este campo, bueno, en este caso, la longitud es del campo nombre, que es el campo usuario. Y indicamos de qué tabla es. En este caso, de la tabla usuarios. Generamos y tenemos ya estos datos. Claro, acá nos faltó, omitimos, colocarle el límite 10 porque es el límite de los usuarios. ¿Ok? Entonces ya tenemos los datos acá. Ya tenemos los 10 primeros datos. Pero vean qué sucede todavía. No se llaman igual los títulos de la columna. Tenemos que cambiarlo. Entonces, como hicimos en el ejercicio 2, vamos a sustituir el nombre de la columna como nos están indicando. Ponemos comillas porque el nombre o el título de la columna va a contener caracteres no válidos, que en este caso es el espacio en blanco. Y entonces vamos a colocar acá, especialidad del alumno. Y la longitud del usuario, pues también vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle como longitud del nombre. Y ya ponemos from usuarios limit 10. Ejecutamos y entonces ya tenemos ahora sí nuestra consulta exacta, bueno, que nos regresa nos retorna o nos regresa los valores tal cual nos están solicitando en esta imagen de acá de la izquierda. ¿Ok? Entonces, muy bien. Vamos ahora entonces a nuestra práctica número 4. La práctica número 4, entonces dice que base de datos es usuarios. Vemos que ahí solamente nos pide dos datos, ID y usuario, y parece ser que el título de la columna es exactamente igual. Pero la condición nos dice que solamente debemos desplegar los nombres que comiencen con la letra A y se muestren en mayúsculas. ¿Ok? Entonces, nuevamente, vamos a seleccionar solamente los campos de los cuales nos están solicitando en nuestra tabla, ¿no? Entonces, usuarios. Y de entrada vemos, bueno, vamos a ponerlo así porque ahí tenemos 5 nombres nada más, pero porque solamente son con los que inician con la letra A. Pero bueno, vamos a colocarlo de esta forma primero, ¿ok? ¿Cómo conocemos nosotros cuáles son los que están con letra A? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es where, que es la condición, y vamos a utilizar una función que en este caso se llama mid, que extrae una parte de una cadena, en este caso de un campo, ¿no? Entonces podemos colocar mid, campo. Recuerden que las funciones están en el tercer PDF, si no mal recuerdo, donde vienen las funciones, las principales funciones para strings o textos,
para numéricas, para números y para fechas. En este caso, perdón, es la función mid, el campo, es decir, de donde nosotros vamos a extraer esta información, coma, la posición donde va a iniciar a extraer, que en este caso es la posición 1, porque nos interesa la primera letra, y vamos a indicarle después cuántos dígitos o caracteres va a extraer de este campo. En este caso, 1, porque nos están diciendo que inicie con la letra A. Entonces, necesitamos validar un carácter. Y cerramos paréntesis, y ahora sí colocamos igual a. No funcionaría si lo dejamos así, porque A es una letra, es un texto, no es un número. Entonces tenemos que poner esto entre comillas. Si nosotros ejecutamos, permítame, from usuario, si escribí bien, campo, perdón, el campo no es el campo, acá sería el nombre del campo que es usuario, ok, a ver si ejecutamos, y entonces ya tenemos los mismos datos, pero vean que el usuario está en mayúscula, entonces necesitamos cambiarlo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, también usamos una función que se llama upper, o upper, y ponemos así. Recuerden que así está también el lower, que nos permite hacer lo inverso. Entonces, de esta forma, ya tenemos nuestros registros que inician con la letra A, pero además los convertimos a mayúsculas. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Compañeros? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a poner acá el mensaje porque a lo mejor no nos escuchan. Vamos a colocar acá. Todo bien hasta este momento. Ok. Vamos a ver. Ok, muy bien. Pues vamos a continuar. Entonces vamos con la práctica 5. La práctica 5, ya la base de datos ya no se llama, bueno, sí, perdón, sigue siendo usuario. La práctica 6 es calificaciones. La práctica 5 sigue con la base de datos usuarios. Y dice, unir los campos usuario con especialidad y desplegar solo los IDs señalados y posteriormente ordenar la información. Esto es, ¿cuáles son los IDs señalados? Estos que tenemos aquí. Tenemos que unir la palabra, bueno, el campo usuario con el campo especialidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Les ponemos acá, select. En este caso vamos a usar otra función que se llama concatenar, que es unir. Y vamos a poner el campo usuario, coma, el otro campo, que en este caso es especialidad. ¿Ok? Y lo vamos a desplegar, bueno, ahí nos dice alumno y especialidad. Ahí está acá. ¿Ok? ¿De qué tabla? De la tabla usuarios. ¿Vamos a desplegar todos? No, solamente vamos a desplegar esos IDs que nos están indicando ahí. Entonces tenemos que colocar donde el campo ID se encuentre dentro de una lista que voy a formar. Y esta lista, recuerden, nada más tenemos que ingresar, en este caso, los IDs que están desplegados en esta parte, ¿no? Entonces tenemos 11, 10, 1, 8 y 20. Estos IDs son los que están acá, ¿eh? Son los que están aquí, ¿ok? Y vamos a ejecutar esta sentencia y vemos que ya está. Pero falta algo, ¿no? De hecho, se nos olvidó por acá desplegar también el campo ID. Ahora sí, pero también algo nos está fallando por ahí, ¿no? Que aquí no dice solamente JCGU informática, sino dice JCGU espacio de la especialidad de espacio informática. Entonces, quiere decir que esa parte nos faltó a la hora de unir nuestros campos. Y esto lo podemos hacer acá. En el concat, entonces vamos a colocar aquí comillas, porque tiene espacios no válidos, como son los espacios, espacio de, y escribimos, ¿no? Tal cual está así el texto, de la especialidad de un espacio, comillas y una coma. Esto es, recuerden, concat puede unir no solamente dos partes, sino puede unir las que nosotros necesitemos. En este caso son dos campos, uno que es usuario, otro que es especialidad, más la palabra con espacios de la especialidad de.
Al ejecutar esta sentencia, ya tenemos ahora sí nuestra tabla idéntica como la que nos solicita. ¿Ok? Bueno, y además también nos piden ordenarla. Parece ser que tiene un ordenamiento descendente en cuestión de nombre, ¿no? Entonces vamos a poner order by usuario descendente. Vamos a ver. Ahora sí, ¿ok? Primero la V y de último la A, porque está ordenado alfabéticamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos la práctica 5. La práctica número 6 ya no es la tabla de usuarios, ojo, mucho cuidado. Porque luego nos acostumbramos y ponemos tabla usuarios, y no, en este caso está cambiando y es la tabla calificaciones. Y tenemos que desplegar ahora las calificaciones con fecha 2021-01-11. Para entonces vamos a colocar acá select y vamos a fijarnos, ¿no? Solamente tenemos que desplegar el campo ID, después el campo especialidad, después el campo calificación y por último el campo fecha nada más, ¿no? Porque sí tiene otros datos, pero en este caso solamente vamos a poner esto. ¿De qué tabla? De la tabla calificaciones, ¿ok? Pero dice que solamente deberemos colocar o desplegar los que tengan fecha igual a 2021-01-11. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es colocarle la cláusula where, que es la condicionante, y decimos que es el campo fecha, sea igual, entre comillas, porque, vamos, esa fecha, como tiene el guión de separador entre año, mes y día, pues bueno, la convierte realmente en un texto, ¿no? Vamos, es una fecha, pero realmente es un texto. Entonces aquí colocamos 2021-01-11. ¿Ok? Y ahora sí, ponemos esto. Y de esta forma que ya tenemos también nuestra práctica número 6. Entonces, recuerden, tenemos que ver, por supuesto, esto depende de nuestras necesidades, qué dato necesitamos desplegar, vamos, qué dato requerimos desplegar y a efectuar el filtro que nos soliciten. En este caso es donde las fechas sean igual a esta fecha, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a la práctica número 7. Ahora, pues nuevamente es la base de datos calificaciones y nos piden que visualicemos la especialidad de informática, es decir, solamente los datos de la especialidad de informática. Después nos dice que esté ordenada por fecha, pero con el formato día, mes, año. Si observan en la práctica de arriba, anterior, la fecha realmente está ordenada como año, mes, día. Tenemos que invertirla. Y después recuerda completar a 10 dígitos con asterisco, con un asterisco la calificación, para que se vea como de esta forma, ¿no? Entonces, primero, select y ponemos los campos que vamos a desplegar. Especialidad, pero vemos que especialidad no está en minúscula, ¿no? El título de la columna no está en minúscula, entonces tenemos que modificarla. Entonces vamos a cambiarla. De una vez, ponemos as, especialidad, coma, calificación, pero vemos que calificación tampoco está como está en el campo, sino tiene la primera mayúscula y con acento. El acento es un carácter no válido, entonces tendremos que poner entre comillas. Calificación. Y por último la fecha, ¿no? Pero la fecha también vemos que no está como en el campo, también está con una F en mayúscula. Entonces vamos a colocar con mayúscula. ¿Ok? Como no tiene un carácter no válido, como en este caso un espacio en blanco o un acento, pues podemos colocarlo sin comillas. ¿Ok? Igual pudiera ir entre comillas. Ustedes deciden, ¿no? Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿De qué tabla? De la tabla calificaciones. ¿Qué datos voy a desplegar? Solamente de la especialidad de informática. Entonces vamos a colocar donde la especialidad sea igual a comillas informática. ¿Ok? Por supuesto, informática lleva acento, pero en la base de datos no tiene. Entonces tenemos que buscarla sin acentos. Si, vamos, colocábamos con acentos y nosotros necesitamos que se busque de esta forma o que la base de datos pueda realizar la búsqueda con el acento, pues bueno, tendríamos que estar manejando la cláusula like, por ejemplo, ¿no?
y con los comodines de por ciento. Pero bueno, en este caso podemos poner, y creo que es mejor, poner igual a informática tal cual está en la base de datos. Y bueno, pues nada más. Entonces vamos a ejecutarla. Y entonces ya tenemos estos datos. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta formatear la fecha y nos falta a completar a 10 dígitos la calificación colocando tantos asteriscos sean necesarios para que ese campo o el valor de ese campo tenga una longitud de 10. Muy bien. Vamos a colocar primero los asteriscos. Esto lo hacemos con la función lpad. ¿Ok? Recuerden, también está rpad, pero bueno, eso es para la derecha, en este caso lo está pidiendo para la izquierda. Entonces vamos a colocar lpad, paréntesis, el campo, que en este caso es calificación, coma, el número o la longitud de, a la cual necesitamos nosotros que se establezca la información del campo, y entre comillas el asterisco, que es el símbolo que nos están solicitando. Si ejecutamos esto, entonces ya tenemos esto de acá. ¿Ok? Recuerden, lpad de izquierda a derecha y rpad de right de derecha a izquierda. ¿Ok? Y por último vamos a formatear la fecha. Para ello vamos a usar una función que se llama date-format, paréntesis, fecha, y vamos a poner coma, ¿ok? Y vamos a poner el formato. En este caso el formato es %, perdón, aquí la combinación de teclas de mi computadora me mandó al inicio. Ahí está. Entonces, date format, paréntesis fecha, que es el campo, coma, y ahora sí colocamos nuestro formato, que sería %d para los días, %m para el mes, el guión, pues bueno, es el separador, pero puede ser la diagonal que ustedes necesiten, y por último, %y, pero en minúsculas. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. ¿Por qué en minúscula la Y? Porque Y en mayúscula les daría a ustedes el año en 4 dígitos, pero en este caso nos están solicitando en 2 dígitos. Entonces ya con esto, si lo ejecutamos, ya tenemos exactamente nuestra columna, o nuestra tabla, perdón, como nos están solicitando. ¿Ok? Y por último nos están pidiendo ordenar, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá, order by, fecha descendiente. Y entonces ahora sí, tenemos nuestra tabla, nuestro ejercicio idéntico a como nos están solicitando. Muy bien. ¿Todo bien hasta este momento? ¿Vamos bien, Roberto? Muy bien, excelente. Bueno, vamos ahora con la práctica número 8, ¿ok? Y aquí nos dice, la base de datos que vamos a trabajar es calificaciones. ¿Qué tenemos que sacar? El promedio por calificación aplicando un redondeo a 2 decimales. Bueno, aquí tenemos que usar una función que se llama AVG, que es el promedio de un número. Vamos a hacerlo. Ponemos select, vemos que nos ponen especialidad, ¿no? Y vemos que, bueno, ya sabemos que el título tenemos que cambiarlo porque tiene la E mayúscula. Especialidad, coma, AVG, que es la función, y entre paréntesis, el campo del cual nosotros queremos sacar el promedio. En este caso, el campo calificación. Y vemos que también no se puede llamar así, ¿no? Tenemos que ponerle un nombre al título de la columna, que en este caso es promedio. ¿De qué tabla? De la tabla calificaciones. Y además nos dice que vamos a aplicar un redondeo a 2 decimales. Pero bueno, vamos a dejar el redondeo para el final. Vamos a ejecutarlo. Y aquí nos dice solamente un valor. ¿Por qué? Porque, recuerden, ABG, sum, count, son funciones que nos van a regresar un único valor. Y vamos por sí solos. Pero cuando lo combinamos, por ejemplo, con group by, entonces podemos nosotros generar un reporte donde, en este caso, el group by nos va a permitir agruparlos por cada una de las especialidades que están dentro de la tabla de calificaciones
y por cada uno de este agrupamiento va a generar un promedio, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá, al final, es ponerle group by o agrúpate por, y el campo que vamos a usar es especialidad. Si colocamos promedio, pues vamos, esto va a estar erróneo, ¿no? Porque el promedio es algo que está calculando, es más, ni siquiera es un campo que existe. Entonces, en este caso, tenemos que poner group by especialidad. Cuando ejecutamos esto, entonces, ahora sí, lo agrupa por cada una de las especialidades diferentes que tenemos en la tabla y por cada una de ellas genera el promedio. Pero estamos viendo que acá el promedio está generado a 2 dígitos. No van a coincidir tal vez los valores porque hemos estado haciendo, bueno, en la clase de ayer con sus compañeros del primer horario, hemos estado modificando ya los valores de las tablas y por eso hay un pequeño cambio, pero bueno, la intención es que sí generen ese promedio en formato de 2 dígitos. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues usamos la siguiente función que se llama redondear o round y se la vamos a aplicar al promedio y vean cómo una función puede llamar o contener otra función. ¿Ok? Entonces puede ser round del ABG del campo calificación, coma 2. Este 2 es el número de decimales. Ejecutamos y entonces ya tenemos nuestra tabla como nos están solicitando. Es por cada uno de las especialidades en la tabla calificaciones, generamos nuestro promedio, pero además generamos visualizamos o formateamos ese promedio a 2 decimales. ¿Ok? Recuerden también que para redondear, bueno, está el round, pero si ustedes no quieren redondear y quieren cortar en cierto número de decimales, pues entonces usan el truncate, que es otra función. Esta función no va a redondear, simplemente va a agarrar 2 decimales, 3 decimales, los que ustedes le indiquen, va a cortar y sin aplicar redondeo va a desechar toda la demás información. Recuerden que el consejo, la recomendación es que cuando ustedes estén trabajando base de datos o campos para cálculos matemáticos y sobre todo dinero, por favor lo manejen a 4 decimales. ¿Ok? Sería lo más idóneo. Bueno, pues si no hay duda, entonces nos pasamos a la práctica número 9. La práctica número 9 nos dice base de datos calificaciones y nos dice que debemos generar esa tabla y dice que la columna días transcurridos son los días entre la fecha que nos ponen ahí y la fecha de la tabla para la especialidad de física. ¿Ok? Entonces, vamos a generar. Dice, select y vamos a poner los campos, ¿no? Vemos que es especialidad. Aquí, pues no tenemos que modificarlo porque sí dice especialidad en minúscula, ¿no? Es como está grabado el campo, perdón, el título del campo. Entonces, no cambia. Calificación, pues nuevamente nos lo ponen la primera mayúscula y con acento. Entonces, aquí sí tenemos que cambiarlo. Tiene un carácter no válido que es el acento, entonces lo tenemos que poner entre comillas. Aquí está. Calificación, después la fecha. La fecha, pues vemos que nuevamente también está como la F mayúscula. Y días transcurridos, pues es algo que no existe. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo así y vamos a ponerle from calificaciones para la condición especialidad de física, vemos acá, ¿no? Entonces acá está, ¿ok? Vamos a ejecutarlo. Acá tenemos un error vamos a ver. Me faltó una E en el where, ¿ya vieron? Aquí está. Where. Acá estamos, ¿ok? Pero nos hace falta ahora el dato de los días transcurridos, ¿no? Y también el formato de fecha, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a formatear primero la fecha, ¿les parece? Entonces vamos a colocar aquí la fecha, le vamos a poner date-format, paréntesis, coma y ponemos el formato. Entonces vamos a poner por ciento día, por ciento mes, por ciento Y, pero la Y la vamos a colocar en mayúsculas. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué en mayúsculas? Porque, bueno,
acuérdense, Y en minúsculas o Y en minúsculas es el año en 2 dígitos. En mayúsculas es el año en 4 dígitos. Eso se encuentra en el PDF que les enviamos. Entonces, ejecutamos y ya tenemos la fecha como debe ser. Pero nos hace falta la parte de días transcurridos. Y también por acá vemos, bueno, no está ordenada, ok, el ordenamiento no importa, pero vamos a sacar el nuevo dato de días transcurridos. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a ponerle aquí coma, y para esto vamos a usar una función que se llama dateDiff, que nos va a regresar la cantidad de días que existen entre 2 fechas. Entonces ponemos dateDiff, paréntesis, el campo, en este caso la fecha con la cual queremos comparar, que en este caso es esta que tenemos acá, 2021-03-02, coma, el campo, porque es con la que vamos a estar comparando, entonces vamos a poner fecha. Y esto va a tener un título de columna de días transcurridos. Vemos que de entrada tiene un espacio en blanco, entonces va entre comillas el nuevo título. Y además, bueno, tiene el acento, ¿no? Entonces, días ya me perdí, transcurridos de la tabla calificaciones donde la especialidad sea igual a física. Ejecutamos y entonces ya tenemos el dato. ¿Ok? Entonces, dateDiff para obtener la diferencia entre 2 fechas en días. ¿Ok? Después tenemos también dateFormat para formatear una fecha como nos están solicitando. Muy bien. Ahora vamos a generar la práctica 10 y la práctica 11 y 12. Ok, 10, 11 y 12 son las que vamos a ver y ya con estas terminaríamos el día de hoy. La práctica 10 nos dice desplegar los diferentes cursos de las especialidades. La tabla que vamos a usar es usuarios. Bueno, yo ya la verdad no recuerdo qué campos tiene esta tabla. Entonces, pues voy a colocar que me despliegue todos los datos de la tabla usuarios. Pero vemos, ya que conocemos los datos, vemos entonces que se está refiriendo a especialidad y al campo de cursos. Volvemos a ejecutar esta consulta y ya tenemos esto. Pero nos dice que despliegue los diferentes cursos de las especialidades. ¿Ok? Es decir, no nos está pidiendo que despleguemos todos los usuarios. Simplemente los cursos que sean diferentes o distintos, que estén guardados o almacenados dentro de la tabla usuarios, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer un agrupamiento. Entonces ponemos acá group by curso, porque es donde nos están solicitando la información. Ejecutamos y entonces tenemos informática, curso 001. Informática, curso 1604122. Bueno, así le llamo ese maestro a su curso. ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos nuestra práctica número 10. Posteriormente tenemos la 11, que dice nuevamente base de datos calificaciones, y nos están pidiendo desplegar los registros que estén comprendidos entre el número 7 y 8 ordenados por especialidad. ¿Ok? Bienvenido, Iván. Buenas tardes. No te preocupes. Estamos grabando la sesión para que terminando, pues tú puedas ver la sesión y realizar los ejercicios para que, bueno, podamos tener la evidencia del curso y puedas obtener tu constancia del curso, ¿va? Y pues mañana, pues ya cualquier duda que tuvieras, pues con mucho gusto. Bueno, no mañana, ¿no? Por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, ya saben, pueden ustedes preguntar y comentar lo que ustedes necesiten. Sí, vamos a mandar la grabación en un ratito más. Ahorita que terminemos con la 12, ya damos por finalizado, si no tienen ninguna duda, y mandamos la grabación. Entonces, la práctica 11 dice, la base de datos que vamos a utilizar se llama calificaciones. ¿Me dejó entrar? Sí, ¿no te deja entrar a la aplicación? Sí, pues ya casi tenemos más de 1 hora conectados. Pero no te preocupes, Iván. Está la grabación, ahorita la vamos a compartir y pues para que realice la práctica. La práctica es súper importante.
Sé que por muchas cuestiones tenemos clases, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas, porque bueno, también hay que entender que con este cambio del semáforo, pues, pues muchas actividades ya se están reactivando, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, no hay problema. Sí, no te preocupes, Iván, no hay problema, ¿eh? No pasa nada. Solamente si te vamos a pedir que, y también a los demás compañeros, que por favor entren a esta aplicación, a esta página y generen ustedes su práctica para que nosotros tengamos la evidencia de que adquirieron el conocimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con la 11 y 12, que ya son las últimas. Entonces, base de datos, calificaciones. Entonces, vamos a colocar acá, select, especialidad, coma, calificación, porque bueno, ya sabemos que estos así se llaman esos campos, ¿no? Porque ya lo vimos ahí arriba. Bueno, arriba en las prácticas anteriores. Entonces, ¿de qué tabla? De la tabla calificaciones, ¿ok? Y vamos a ejecutarlo, ¿no? Vamos a ver qué dato nos va a dar. Damos clic en el botón verde y pues nos despliega todas, pero aquí vemos que no están todas, ¿no? Ah, bueno, porque nos están pidiendo, nos están solicitando que esté entre 7 y 8 de calificación. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es where, que es la condición, y vamos a colocar acá, calificación mayor o igual a 7 y calificación menor o igual a 8. Es decir, que esté entre el rango de 7 y 8. Pero como vemos en el ejemplo, que sí cuenta, bueno, pues obviamente 7 y 8, pues entonces tenemos que poner el igual, ¿no? Y ejecutamos. Y ahora sí, tenemos nuestro ejemplo como nos solicita. Para finalizar, tenemos la última práctica, que es la práctica 12 del día, que dice, la tabla ya no es calificaciones, ¿eh? La tabla es usuarios. Y dice que debemos visualizar los registros ordenados por usuario a 10 dígitos, complementando con asterisco. Pero vean que el asterisco ya no está a la izquierda, como en la práctica 3 o 4 con el LPAT. Ahora está a la derecha. Es decir, para la izquierda usamos la L, que LPAT, que la L significa left pad, pero abreviado es LPAT. Ahora no, ahora necesitamos usar la derecha. Entonces vamos a usar right pad. Entonces, select. Y pues de entrada vemos que, bueno, el campo se llama usuario, ¿no? Como veíamos en las prácticas anteriores. Y acá nos dice que es nombre. Entonces tenemos que poner usuario como nombre para que salga exactamente igual el título. From la tabla usuarios. ¿Ok? Y vamos a ejecutar. Bueno, de entrada vemos que, vamos, no sé cuántos usuarios sean, pero son bastantes. Y aquí solamente tenemos 5. Entonces vamos a desplegar solamente los 5 primeros usuarios. Pero vemos que no son los mismos. Bueno, no, porque observen que aquí están ordenados alfabéticamente. A, B, C, D, hasta la Z. Y aquí nada más limitamos a 5. Entonces tenemos que agregar nuestra cláusula de ordenamiento. Entonces ponemos order by usuario limitado a 5 registros. Y entonces ahora sí ya tenemos Almara Arellano y Benuto 18. ¿Ok? ¿Qué hace falta? Necesitamos convertirlo a mayúscula, pero además de convertirlo a mayúscula necesitamos completarlo a 10 dígitos. Entonces primero vamos a ponerle el RPAD. Entonces nos queda usuario, RPAD, paréntesis, el campo, que en este caso es usuario, coma, el tamaño máximo, que en este caso va a ser 10, coma, y entre comillas, el carácter con el cual nosotros vamos a completar a 10 dígitos ese campo. Y ejecutamos. Y entonces ya tenemos aquí los datos. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá nos dice que esté en mayúsculas. Entonces volvemos a usar nuestra función de mayúsculas, que es upper, y entre paréntesis todos los datos que nosotros necesitemos cambiar a mayúsculas, ¿no? Entonces, colocamos acá y ya tenemos la información tal cual. ¿Ok? La 13, 14 y 15 no las vamos a ver el día de hoy, las vamos a ver el día de mañana porque ya pertenecen a otro tipo de sentencias
que son sentencias para actualizar. ¿Qué les voy a pedir para mañana? Por favor, realicen de la práctica 1 a la práctica número 12, ¿ok? Para que quede registro de su evidencia. Por favor, revisen las funciones, el PDF de las funciones y el PDF que les enviamos de hoy para la sesión, donde están los ejemplos o la sintaxis de las sentencias que vamos a ver el día de mañana, que es la sentencia update, que nos sirve para modificar información, la sentencia delete, que nos sirve para eliminar un dato o borrar información, y la sentencia insert, que nos sirve para agregar información a una tabla. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda de lo que vimos hasta este momento. Y si no tienen dudas, pues bueno, por mi parte sería todo. En unos minutitos más les estoy enviando la grabación de la sesión de hoy. Y pues no, y también la liga, ¿no? Aunque ahí va a aparecer, pero también les envío la liga de donde nosotros generamos la práctica, que es esta de acá, ¿no? De hecho, la liga, si les parece, vamos a copiarla inmediatamente. Ok. Perdón, Iván, apenas estoy leyendo esto, ¿eh? Es que entre sub y demás, luego nos mareamos, pero bueno, no importa. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana, recuerden. Y también mañana platicamos cómo reponemos los días de cuando hubo la falla eléctrica para ver cómo nos ajustamos, ¿va? Entonces, nos vemos hasta el día de mañana y por favor, realicen la práctica y ya saben, no se lo tienen que aprender de memoria, pero sí, por favor, revisen el último PDF que les enviamos el día de hoy, donde está la sintaxis o cómo se forman las sentencias de update, delete e insert. ¿Ok? Entonces, pues bueno, por mi parte es todo y nos vemos el día de mañana. Que pasen excelente tarde-noche. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos.